El infierno en la tierra. Fui empleada doméstica por más de 10 años en casas donde la rutina y las órdenes eran la norma. Limpiar, cocinar, servir y luego limpiar de nuevo. Durante todo ese tiempo vi cosas que la mayoría de la gente preferiría no conocer. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para la última casa en la que trabajé. Todavía tengo pesadillas y aunque esos monstruos están encerrados, el miedo no se ha ido. A veces pienso que escapé físicamente, pero que una parte de mí sigue atrapada en esa casa, en ese infierno. Todo empezó de manera extraña, aunque en aquel entonces no lo supe reconocer. Llegué a trabajar para una familia que parecía común, pero había algo en el ambiente que me ponía incómoda desde el principio. Los Gutiérrez. Así se llamaban, pero la gente del barrio nunca hablaba de ellos. Su casa estaba apartada, vieja y enorme, con techos altos que parecían susurrar en las noches y un jardín lleno de hierba seca que crujía como huesos quebrándose bajo mis pies. El señor Gutiérrez y su esposa eran amables al principio, pero su amabilidad era fría, como un reptil que te mira sin emoción, midiendo el momento exacto para atacar. Me pagaban bien, lo suficiente como para ignorar las primeras señales de alerta. Lo que no podía ignorar era la rutina extraña que tenían. Nunca salían. Nunca recibían visitas, salvo por unas figuras encapuchadas que veía entrar al sótano de la casa cada viernes por la noche. No pregunté nada. No era mi lugar cuestionar, o eso me repetía a mí misma. Durante meses, simplemente limpié y cociné, manteniéndome lo más alejada posible de esas sombras que rondaban en la oscuridad. Pero algo cambió. La señora Gutiérrez empezó a vigilarme. No de una manera normal, sino con una intensidad que me hacía sentir como si fuera un ratón atrapado bajo la mirada de una serpiente. Sus ojos seguían cada uno de mis movimientos, y cuando le preguntaba si necesitaba algo, ella solo sonreía con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, una sonrisa muerta. Los olores también comenzaron a cambiar. Al principio, la casa olía a madera vieja y a los guisos que yo preparaba. Pero luego, un hedor penetrante empezó a filtrarse desde el sótano. Un olor metálico, pútrido, como si la misma muerte se hubiese instalado bajo los tablones de ese lugar. Pensé en decirles algo, pero las palabras morían en mi garganta cada vez que veía el rostro inexpresivo del señor Gutiérrez. La señora Gutiérrez me asignó nuevas tareas. Entre ellas, bajar al sótano. Me dijo que debía limpiarlo a fondo, que hacía tiempo que no se utilizaba. Mentía. Lo sabía. La primera vez que bajé, la oscuridad me envolvió como un manto, y tuve que usar una linterna que apenas iluminaba las paredes de piedra cubiertas de una humedad viscosa. Sentí algo moverse en las sombras, pero no vi nada, o eso quise creer. Las siguientes veces que bajé, sentí una presencia, algo más que el simple eco de mis pasos. Las paredes parecían respirar, y en la penumbra, juraría que escuchaba susurros. El sótano era mucho más grande de lo que parecía desde arriba, con túneles que se ramificaban en direcciones imposibles. Cada vez que bajaba, sentía que me adentraba más en una especie de laberinto que no tenía fin. Pero fue en una noche de tormenta cuando descubrí la verdad. Había llovido durante horas. Los truenos retumbaban en las ventanas y los relámpagos iluminaban fugazmente el interior de la casa. Estaba recogiendo la cocina cuando escuché los pasos. No eran los pasos tranquilos y arrastrados del señor Gutiérrez, ni el taconeo metódico de su esposa. Estos eran distintos. Pesados, urgentes. Venían del sótano. Me quedé quieta, paralizada, pero entonces los escuché de nuevo, y esta vez acompañados de voces, murmullos que no lograba descifrar. No pude más. Mi curiosidad, ese error humano tan común, me venció. Tomé la linterna y bajé las escaleras del sótano, sabiendo que algo en mi vida cambiaría para siempre esa noche. El aire era denso, casi irrespirable. A mitad de camino, el hedor que tanto había sentido antes se intensificó, ahora mezclado con un aroma acre de quemado. No eran velas, ni incienso. Era carne. Carne quemada. Avancé más.
Al llegar al fondo de la escalera, vi una puerta que nunca antes había notado. Estaba entreabierta y una luz rojiza salía de ella, pulsando suavemente como si respirara. Me acerqué en silencio, tratando de controlar el temblor en mis manos. Me asomé por la rendija y lo que vi me heló la sangre. Allí estaban los Gutiérrez, de pie en medio de una habitación circular, rodeados de símbolos extraños dibujados en el suelo con sangre. Sobre una mesa de piedra, un cuerpo. No de un animal. Era una persona, o lo que quedaba de ella. La piel estaba desgarrada y la carne expuesta parecía haber sido mordida, arrancada a pedazos. No podía apartar la vista. Mis piernas flaquearon y una arcada subió por mi garganta, pero me tapé la boca antes de hacer algún ruido. La señora Gutiérrez levantó un cuchillo, susurrando palabras en un idioma que jamás había oído. Las figuras encapuchadas que antes solo veía entrar los viernes rodeaban la mesa, observando en silencio. Sus capuchas se movían ligeramente, como si debajo de ellas hubiera algo más que simples cabezas humanas. «Que el sacrificio sea ofrecido», dijo la señora, su voz suave pero cargada de una maldad indescriptible. Vi cómo bajaba el cuchillo, y no pude contener el grito. Fue un reflejo, una reacción involuntaria ante la absoluta monstruosidad que tenía frente a mí. La luz del sótano parpadeó, y en el siguiente instante, todas las miradas se volvieron hacia mí. Corrí. Subí las escaleras como una posesa, sin atreverme a mirar atrás. Escuchaba los pasos detrás de mí, pesados y frenéticos. Algo me rozó el brazo en el último escalón, pero me solté con un grito, lanzando la linterna detrás de mí en un acto desesperado. Alcancé la puerta principal, salí corriendo bajo la lluvia, con el viento aullando en mis oídos. Me escondí en los callejones de la ciudad, sin atreverme a regresar a casa, sintiendo que esas sombras encapuchadas podían estar en cualquier esquina, esperando para arrastrarme de vuelta. Solo al amanecer me atreví a ir a la comisaría, temblando y empapada, con la mirada perdida. Les conté lo que vi, tartamudeando entre sollozos. Al principio no me creyeron, pero cuando los llevaron a juicio y se encontraron los cuerpos en el sótano, enterrados en túneles que se extendían más allá de lo imaginable, no pudieron ignorarlo. Los Gutiérrez fueron condenados a cadena perpetua, y los periódicos cubrieron el caso durante semanas. La gente estaba horrorizada, pero a mí, la condena no me dio alivio. ¿Qué más había en esos túneles que nunca se encontró? ¿Qué clase de rituales hacían cada viernes? Y sobre todo, ¿qué eran realmente esas figuras encapuchadas? Porque cada vez que me despertaba en medio de la noche, con el eco de susurros en mis oídos, sabía que esos seres no eran simplemente humanos. Y aunque ellos estén en prisión, sigo sintiendo que algo me sigue vigilando, algo que nunca será encerrado. Ahora, cada vez que escucho el crujido de la madera vieja, cada vez que veo una sombra moverse en la oscuridad, el miedo regresa. Porque el infierno no es un lugar debajo de la tierra. El infierno está aquí, entre nosotros, en esas casas apartadas, en los rincones donde la luz no llega, donde los monstruos no son criaturas de pesadilla, sino personas a las que servimos. Y yo, aunque escapé con vida, sé que nunca estaré realmente libre. El mismo infierno es aquí, en la tierra de los vivos. El niño del pasillo. Mi nombre es Paula, y nací y crecí en las afueras de Buenos Aires, en un pequeño pueblo donde todo el mundo se conoce. Siempre me consideré una persona sencilla, alguien que se conforma con lo necesario para vivir. Mi madre fue empleada doméstica toda su vida, y cuando llegué a la mayoría de edad, supe que ese también sería mi camino. No me importaba mucho lo que la gente dijera, el trabajo es trabajo, y nunca me ha asustado ensuciarme las manos. Hace unos meses, conseguí un empleo en una casa enorme en el barrio de Palermo. Era una de esas mansiones antiguas, con techos altos y habitaciones enormes que parecían no tener fin. Los dueños, la familia Beltrán, eran personas educadas pero algo distantes, especialmente la señora de la casa, Marta. Nunca fue grosera, pero siempre había algo en su mirada que me hacía sentir incómoda, como si supiera algo que yo no.
Mi trabajo consistía en mantener la casa en orden, cocinar y cuidar a los dos niños, Tomás y Camila, de 7 y 5 años respectivamente. Eran niños tranquilos, quizás demasiado tranquilos para su edad. Solían pasar horas jugando en silencio en el salón y rara vez se metían en problemas. La mayoría de las veces ni siquiera sabía dónde estaban. La casa era tan grande que podías pasar todo el día limpiando sin cruzarte con nadie. Había algo particular sobre esa casa, algo que no podía poner en palabras. Desde el primer día sentí una especie de presencia, como si siempre estuviera siendo observada, incluso cuando estaba sola. Tal vez fue por la advertencia que recibí el primer día, cuando la señora Marta me llevó a recorrer la casa. Caminamos por todos los pisos, mostrándome cada rincón, cada habitación, hasta que llegamos a un pasillo en el segundo piso. Allí se detuvo de golpe, me miró con una seriedad que no había visto en su rostro hasta ese momento, y me dijo: «Este pasillo debe mantenerse cerrado siempre, Paula. No quiero que te acerques a él ni que intentes abrir ninguna de sus puertas». ¿Entendido? Asentí, un poco sorprendida, pero no hice preguntas. ¿Por qué lo haría? Después de todo, yo solo estaba allí para trabajar, no para cuestionar las reglas de la casa. Sin embargo, no pude evitar sentir una especie de curiosidad morbosa. Cada vez que pasaba cerca de ese pasillo, me recorría un escalofrío por la espalda. Era como si el aire allí fuera más frío, más denso, como si algo detrás de esas puertas estuviera esperando. Las primeras semanas fueron normales. Hacía mi trabajo, me ocupaba de los niños, y aunque siempre sentía ese peso en el ambiente, nada fuera de lo común sucedía. Hasta que una noche, todo cambió. Era tarde, quizás pasada la medianoche. Los señores Beltrán habían salido a una cena y no regresarían hasta la madrugada, así que tenía la casa para mí. Los niños ya estaban dormidos y yo me dispuse a acostarme en la pequeña habitación que me habían asignado, una modesta pero cómoda estancia en el ala de servicio. Apenas apagué la luz, escuché algo. Al principio pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que era otra cosa. Unas risas. Risas infantiles. Provenían del segundo piso, de donde estaban las habitaciones de los niños. Me levanté, pensando que Tomás o Camila se habían despertado, tal vez jugando a escondidas. Subí las escaleras en silencio, sin querer despertar a nadie. Cuando llegué al pasillo, las risas se hicieron más nítidas, pero no provenían de las habitaciones de los niños. Venían del otro lado. Del pasillo que debía mantenerse cerrado. Me quedé quieta, paralizada. Mi primer instinto fue ignorar el sonido, regresar a mi cuarto y pretender que no había escuchado nada. Pero las risas continuaron, esta vez más suaves, casi como susurros. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Y si los niños habían entrado allí por accidente? Si algo les pasaba, sería mi responsabilidad. Respiré hondo y, sin pensarlo demasiado, caminé hacia el pasillo prohibido. La puerta que lo separaba del resto de la casa estaba apenas entreabierta, algo que me pareció extraño, porque siempre me aseguraba de mantenerla cerrada, tal como la señora Marta me había indicado. Empujé la puerta lentamente y me adentré. El pasillo era largo y oscuro, apenas iluminado por una pequeña lámpara al final. Las risas se escuchaban con mayor claridad. Avancé, sintiendo como cada paso que daba hacía que el aire se volviera más pesado, como si el lugar estuviera impregnado de algo maligno. Y entonces lo vi. Al final del pasillo, en el suelo, había un niño. Estaba de espaldas, jugando con algo, una especie de muñeco o juguete que no alcancé a distinguir. Era pequeño, demasiado pequeño para ser Tomás, pero de alguna manera asumí que debía ser él. «Tomás», susurré, mi voz temblorosa, incapaz de salir con fuerza. El niño no respondió. Siguió jugando, ajeno a mi presencia. Me acerqué lentamente, tratando de no asustarlo. Pero algo no estaba bien. No podía explicarlo en ese momento, pero había algo en la forma en que se movía, en la quietud del aire a su alrededor, que me llenó de un terror irracional. Quería salir corriendo, pero mis piernas no respondían. Seguí acercándome,
como si algo me empujara hacia él. Cuando estuve lo suficientemente cerca, me arrodillé frente a él y entonces lo vi. No tenía rostro. Solo había una sombra oscura donde deberían estar sus ojos, su boca, su nariz. Una sombra que parecía moverse, como si estuviera viva, respirando. Di un paso atrás, mi corazón latiendo tan rápido que pensé que me desmayaría. El niño se quedó inmóvil por un momento, pero luego giró su cabeza hacia mí, su cara oscura centrándose en la mía. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies, y lo único que podía hacer era gritar. Gritar con todas mis fuerzas. No sé cómo, pero logré correr. Corrí hasta mi cuarto y cerré la puerta de golpe, respirando con dificultad, me encerré allí, temblando, hasta que los señores Beltrán regresaron. No dije nada. ¿Qué podía decir? ¿Qué había visto a un niño sin rostro en su casa? Los días siguientes transcurrieron en un estado de tensión insoportable, pues no podía mirar el pasillo sin recordar lo que había visto. Las risas, el niño, todo seguía presente en mi mente, sin embargo, traté de continuar con mi trabajo, ignorando el miedo que se apoderaba de mí cada vez que estaba sola en la casa. Una noche, mientras preparaba la cena, sentí una presencia detrás de mí, me giré rápidamente, pero no había nadie. Respiré aliviada, pero entonces lo vi de reojo, una figura, apenas una sombra, parada al final del pasillo. Era él, el niño sin rostro. Esta vez no se movió, solo estaba allí, observándome desde las sombras, y supe que nunca me dejaría en paz, no en esa casa. Decidí renunciar al día siguiente. Pues le dije a la señora Marta que necesitaba regresar a mi pueblo por asuntos familiares, y aunque me miró con desconfianza, no puso objeciones. Me fui de esa casa sin mirar atrás, pero el terror nunca desapareció del todo. A veces, en medio de la noche, aún escucho las risas, y cuando cierro los ojos, veo su rostro, o más bien, la ausencia de él. Nunca le conté a nadie lo que sucedió en esa casa, pero sé que lo que vi fue real. Algo vive en ese pasillo, algo que no debería existir. Y me temo que no soy la única que lo ha visto. La empleada. Jamás olvidaré la tarde en que ella llegó a mi puerta. Fue un día de otoño, nublado, con una brisa fría que susurraba a través de las hojas secas del jardín. Estaba buscando a alguien que me ayudara con las tareas de la casa. Entre mi trabajo y los niños, apenas me daba el tiempo para respirar. Cuando abrí la puerta, allí estaba, una mujer menuda, de piel morena y cabello recogido en un moño apretado. Parecía decente, educada, calmada. Su mirada era penetrante, pero pensé que simplemente tenía carácter. Le di trabajo sin pensarlo mucho. Tal vez fue un error no verificar más sobre ella. Su nombre era Clara. Venía recomendada por una vecina a la que apenas conocía, pero en ese momento necesitaba ayuda desesperadamente. Había algo en su voz, en su manera de moverse por la casa, que al principio me inspiró confianza. Parecía eficiente, discreta. No hablaba más de lo necesario y hacía su trabajo con precisión. Sin embargo, pronto comenzaron a pasar cosas extrañas. La primera señal llegó a las pocas semanas. Empezaron a desaparecer cosas. Al principio, lo atribuí a mis hijos. Pequeños juguetes, cucharas, a veces un plato. Cosas insignificantes. Luego, una mañana, noté que una de mis blusas favoritas no estaba en el armario. Busqué por toda la casa y no la encontré. No era posible que simplemente se hubiera esfumado. Cuando le pregunté a Clara, me miró con esos ojos oscuros e inexpresivos y negó con la cabeza. No, señora. No he visto nada de eso. Dijo sin más. Pero había algo en su tono, una frialdad que me incomodaba. Dejé el tema, pero una sensación inquietante se instaló en el fondo de mi mente. Pasaron los días y la sensación de extrañeza creció. Mis hijos, que solían ser bulliciosos y juguetones, empezaron a comportarse de manera diferente. Estaban más callados, más retraídos.
Mi hijo menor, Diego, apenas comía y se la pasaba encerrado en su cuarto, murmurando cosas ininteligibles. Una noche lo escuché decir algo entre sueños: ella está en la puerta, no dejes que entre. Pensé que era solo una pesadilla, algo pasajero. Pero la atmósfera en la casa se volvía más pesada, más densa. La energía parecía cargada de algo que no podía ver, pero que podía sentir en cada rincón, como si una presencia oscura se hubiese infiltrado en cada pared. La presencia de Clara no ayudaba. Había algo en ella, algo en sus movimientos, en sus silencios prolongados, que me hacía sentir observada, aunque estuviera de espaldas. Una noche, mientras cenábamos, noté que Diego no tocaba su comida. Estaba pálido y sus ojos parecían perdidos en algo más allá de la realidad. Le pregunté qué pasaba, y sin mirarme, susurró: «Mamá, ella me está mirando». Miré alrededor, pero no había nadie. Clara ya se había ido para entonces, y estábamos solos en la casa. O al menos eso creía. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, escuché ruidos provenientes de la cocina. Era un susurro bajo, como un canto en un idioma extraño. Me acerqué sigilosamente y, cuando llegué a la entrada, vi algo que me heló la sangre. Clara estaba allí, frente a la ventana, con los brazos extendidos hacia la oscuridad del jardín. Sus labios se movían, murmurando algo incomprensible, y el aire a su alrededor parecía vibrar, como si algo invisible estuviera respondiendo a su llamado. Retrocedí en silencio, con el corazón desbocado, y me encerré en mi cuarto. No dormí esa noche. Solo podía pensar en las palabras de Diego. Ella está en la puerta, no dejes que entre. A la mañana siguiente, enfrenté a Clara. Le dije que se fuera, que no quería volver a verla en mi casa. Lo hice con una firmeza que no sabía que tenía, pero por dentro estaba aterrorizada. Sin embargo, su reacción fue lo que más me aterrorizó. No dijo nada. No discutió. Simplemente sonrió, una sonrisa pequeña y retorcida, y luego se fue sin pronunciar palabra. Pero no todo terminó allí. Los días siguientes, las cosas empeoraron. Las sombras en la casa parecían alargarse, deformarse. Oía risas apagadas en los pasillos, ruidos de pasos cuando no había nadie más que yo. Los niños comenzaron a tener pesadillas constantes y Diego se enfermó gravemente. Los médicos no encontraban ninguna explicación para su estado. Era como si su energía se estuviera drenando poco a poco. Desesperada, busqué ayuda. Recordé las viejas historias que mi abuela solía contarme sobre brujas y espíritus. Me sentía ridícula, pero algo en mi interior me decía que lo que estaba ocurriendo no tenía una explicación lógica. Un día, fui a ver a una curandera, una anciana que vivía en las afueras del pueblo. Cuando le conté lo que había pasado, su rostro se tornó serio. Esa mujer no es lo que parece. Es una bruja negra. Me dijo con un tono grave. Has dejado que entre en tu casa y ahora está envenenando tu vida. Me dio algunas instrucciones: encender velas blancas, rociar sal en las esquinas de las habitaciones y, lo más importante, mantener a mis hijos siempre a mi lado. Pero había algo más, algo que debía hacer yo misma. Debes enfrentarte a ella, dijo la curandera. Si no lo haces, ella seguirá regresando hasta que te lo arrebate todo. Una noche, cuando el ambiente en la casa se había vuelto insoportable, sentí que ya no podía más. Los ruidos, las sombras, las presencias invisibles, estaba al borde de la locura. Me armé de valor y con una vela encendida en la mano, salí al jardín. Sabía que Clara volvería. La había sentido observándome desde las sombras, esperando el momento adecuado para terminar lo que había empezado. Y entonces la vi. Estaba allí, al pie del gran árbol en el patio, sus ojos oscuros clavados en mí, con una sonrisa maliciosa. El viento parecía girar en torno a ella, como si la misma naturaleza estuviera a su servicio. No me dijo nada, no necesitaba hacerlo. Su presencia era suficiente para congelar el alma de cualquiera. Sin embargo, en ese momento, algo dentro de mí se rompió. Ya no era miedo lo que sentía. Era furia. Furia por lo que le había hecho a mis hijos, a mi hogar.
Con un grito desgarrador, corrí hacia ella con la vela en alto, empujada por una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. La golpeé con todo lo que pude. La vela se apagó en el impacto, pero el daño ya estaba hecho. Clara cayó al suelo, inerte. O eso creí. Cuando la policía llegó, después de que llamé aterrorizada, no encontraron nada. El lugar donde su cuerpo había caído estaba vacío, como si nunca hubiera estado allí. Buscamos por todo el jardín, pero no había rastro de ella. Ninguna señal de su presencia, salvo las marcas profundas que había dejado en nuestras vidas. Mis hijos se recuperaron lentamente después de eso. Los ruidos en la casa cesaron y las sombras volvieron a ser solo eso, sombras. Pero el miedo, ese nunca desapareció del todo. A veces, en las noches más oscuras, todavía siento que me observa. Y sé, en lo más profundo de mi ser, que Clara, esa maldita bruja, aún no ha terminado conmigo. Bajo la cama. Era el año 2005, cuando conseguí un trabajo como empleada doméstica en una casa ubicada en una zona tranquila de Caracas. Los dueños de la casa eran amables, una pareja joven con una niña pequeña de apenas 6 años. A pesar de que la casa tenía cierto aire frío y sombrío, en general todo parecía bastante normal. La casa era de 2 pisos, y yo solía moverme entre los cuartos y la cocina, manteniéndome ocupada con las tareas diarias. Me ofrecieron un pequeño cuarto en el ala trasera, algo apartado, pero cómodo. Lo acepté sin dudar, era un buen trabajo para alguien como yo, recién llegada de otro estado, y el sueldo era decente. Los primeros días fueron tranquilos. La niña, a la que llamaré Camila, era tímida pero dulce. Le gustaba jugar sola en su cuarto con sus muñecas. En ocasiones, la veía hablando con sus juguetes, lo cual no me extrañaba, pues era algo común en los niños. Sin embargo, a medida que avanzaba el tiempo, empecé a notar ciertas cosas que no encajaban. A veces, mientras limpiaba la casa, sentía que me observaban. Era como si siempre hubiera alguien detrás de mí, una presencia invisible, pero real. Cada vez que me giraba para comprobar, no había nada. Pensé que tal vez solo era mi imaginación, el cansancio acumulado. Una noche, me pidieron que trabajara hasta tarde. Camila ya estaba en la cama y sus padres habían salido a una cena importante. Después de terminar con la cocina, me dirigí al cuarto de la niña para organizar un poco su espacio antes de acostarme. Mientras recogía algunos juguetes del suelo, escuché algo que me dejó helada. Al principio, fue apenas un susurro. Mi nombre, Ana, pronunciado suavemente desde alguna parte. Pensé que tal vez Camila se había despertado, así que me acerqué a la cama para asegurarme de que todo estaba bien. La habitación estaba oscura, iluminada solo por la luz tenue de una lámpara de noche con forma de luna, colocada junto a su cama. Me agaché para ver si la niña estaba jugando bajo la cama, pero no vi nada, solo oscuridad. De repente, las luces comenzaron a parpadear. El leve zumbido del ventilador de techo se hizo más fuerte, casi distorsionado, como si algo en la electricidad de la casa estuviera fallando. Me incorporé rápidamente, tratando de calmarme. Solo es un problema con las luces, pensé. Pero entonces, el susurro volvió, esta vez más nítido, más insistente, Ana. Era la voz de la niña, pero sonaba diferente, hueca, vacía, como si proviniera de un lugar lejano, inhumano. Mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho. Tragué saliva y volví a agacharme para mirar bajo la cama, convencida de que Camila estaba jugando una broma. Pero lo que vi allí me hizo retroceder de golpe, cayendo hacia atrás. 2 ojos brillaban en la penumbra, fijos en los míos. Eran ojos pequeños, pero llenos de una maldad indescriptible. No eran los ojos de Camila. Eran algo más. Algo que no podía ni quería comprender. Me levanté rápidamente, mis manos temblaban mientras intentaba mantener la calma. Las luces dejaron de parpadear, pero el ambiente en la habitación había cambiado por completo. El aire se sentía pesado, cargado, como si algo oscuro y maligno hubiera llenado cada rincón.
Me acerqué a la puerta, pero antes de que pudiera salir, escuché un pequeño sollozo detrás de mí. Era Camila, de pie junto a la ventana, mirando hacia el patio. ¿Cómo era posible? No la había visto moverse de la cama y ni siquiera la había oído levantarse. Camila, dije con la voz entrecortada, ¿estás bien? Ella no respondió, solo siguió mirando hacia el jardín, completamente inmóvil. Mi piel se erizó de inmediato. Algo estaba terriblemente mal. Me acerqué lentamente y cuando estuve lo suficientemente cerca, la toqué suavemente en el hombro. La niña se giró hacia mí con una expresión que nunca olvidaré. Sus ojos estaban vacíos, como si algo se hubiera llevado toda su vitalidad. Entonces, de repente, sin decir una palabra, señaló hacia su cama. Mi respiración se detuvo por un segundo y el miedo me invadió por completo. No quería mirar de nuevo bajo la cama, no quería ver lo que fuera que estuviera allí, pero sus ojos me obligaban. Algo en su mirada me exigía que lo hiciera. Caminé hacia la cama, el suelo de madera crujía bajo mis pies y sentí que cada paso me acercaba más a algo horrible. Me agaché una vez más, con las manos sudorosas y el corazón latiendo tan fuerte que pensé que explotaría. Esta vez, no había ojos. No había nada. Solo el silencio, profundo y aterrador. Solté un suspiro de alivio, pero cuando me levanté, Camila ya no estaba en la habitación. El pánico me consumió. ¿Dónde estaba? ¿Cómo había desaparecido tan rápido? Salí corriendo del cuarto, llamándola, buscando por toda la casa. Revisé cada rincón, cada armario, cada habitación, pero no había rastro de ella. La casa estaba sumida en un silencio sepulcral, solo el eco de mis propios pasos resonaba en las paredes. Entonces, escuché el sonido de una risa infantil, proveniente del piso de arriba. Subí las escaleras apresurada, y cuando llegué al cuarto de juegos, la encontré allí, sentada en el suelo con su muñeca favorita. Estaba tarareando una canción que nunca había oído antes, una melodía antigua y perturbadora. Mi instinto me decía que algo terrible había ocurrido. Pero no sabía qué hacer, no sabía a quién acudir. Los padres de Camila no me creerían si les contaba lo que había visto. Las semanas siguientes fueron un infierno. La casa comenzó a mostrar signos de algo que no podía explicar. Puertas que se cerraban solas, susurros en la oscuridad, juguetes que se movían de lugar sin que nadie los tocara. Cada noche escuchaba los pasos de Camila recorriendo los pasillos, pero cuando iba a su habitación, la encontraba profundamente dormida. Las luces continuaban parpadeando a intervalos extraños y la sensación de ser observada se volvió constante, asfixiante. Una tarde, mientras limpiaba el sótano, encontré algo que me hizo cuestionar todo. Detrás de unas cajas viejas, escondido en una pared agrietada, había un viejo diario. Al abrirlo, descubrí que pertenecía a la anterior empleada doméstica, una mujer llamada Clara. Sus palabras estaban llenas de terror, hablaban de una presencia oscura que habitaba la casa, algo que se alimentaba de la energía de los niños. Clara describía con detalle cómo había comenzado a escuchar voces, a ver sombras bajo la cama de la niña, y cómo todo había empeorado hasta que ella misma comenzó a perder la cordura. Su último escrito decía, no es la niña, nunca lo ha sido. El terror me consumió. Todo lo que había experimentado en esa casa ahora tenía sentido. No era mi imaginación. Algo, o alguien, estaba allí, y no era Camila. Esa noche, decidí que no podía quedarme más tiempo. Hice mis maletas en silencio, intentando no hacer ruido, pero justo cuando estaba por salir de mi cuarto, escuché la risa. Esa risa infantil y espeluznante que había escuchado tantas veces antes, resonando por toda la casa. Me congelé. La puerta de mi cuarto se abrió lentamente, y allí estaba ella, Camila, con su muñeca en brazos, mirándome con esos ojos vacíos. ¿Te vas, Ana?, preguntó, pero no era su voz. Era la misma voz que había susurrado mi nombre bajo la cama, hueca y vacía. No respondí, no podía moverme. Entonces, la lámpara de mi cuarto se apagó de golpe y todo se sumió en la oscuridad. Corrí.
Bajé las escaleras, salí por la puerta principal y no miré atrás. Dejé la casa esa noche y nunca volví. Pero a veces, en mis pesadillas, escucho esa voz, susurrando mi nombre, recordándome que, aunque haya escapado, algo de mí se quedó en esa casa, algo que jamás recuperaré. Y lo peor de todo, es que sé que Camila nunca estuvo sola. Nunca más volví a dormir tranquila. El amor prohibido. No sé cómo empecé a escribir estas palabras, ni qué me lleva a dejarlas por escrito. Quizás es un intento desesperado de entender lo que sucedió, o tal vez, en lo más profundo de mí, sé que necesito confesarlo. Necesito liberar este peso que me está destruyendo desde adentro. Estoy arrepentido, sí, aunque la palabra se queda corta. El terror me persigue, me atormenta y me hace recordar cada detalle de lo que pasó. La culpa es como un veneno lento que me consume. Sé que, de alguna manera, esto me hará pagar por lo que hice, pero al menos así podré advertir a quien lea estas palabras. Quizá puedas aprender de mi error y evitar el horror que se apoderó de mi vida. Todo comenzó de manera inocente. Al menos, así lo veía yo en ese momento. Era una aventura, un desliz, un escape de la rutina. Algo de lo que nadie se enteraría. Mi esposa siempre estaba ocupada con el trabajo y los niños, y aunque nunca tuve una queja real sobre nuestro matrimonio, había algo en Mariana, la empleada que contratamos hace casi un año, que me resultaba hipnótico. Era su mirada, sus gestos suaves, una mezcla de sumisión y control en su comportamiento que, de manera insospechada, me atraía más de lo que estaba dispuesto a admitir. No sé en qué momento crucé la línea, pero lo hice. Y lo que comenzó como una serie de encuentros furtivos terminó convirtiéndose en una obsesión. Sin embargo, con el paso de los meses, Mariana dejó de ser la mujer reservada y cautelosa que había conocido. Se volvió posesiva, controladora, incluso dominante. No me di cuenta en ese momento, pero su amor, si es que se podía llamar así, tenía una oscuridad oculta, una especie de sombra que parecía engullirla poco a poco. No fue hasta que empezaron las desgracias en casa que empecé a notar que algo no estaba bien. Primero fueron las pequeñas cosas, los niños se enfermaban sin razón aparente. Dolores de cabeza, fiebres extrañas, vómitos repentinos. Llevamos a los niños al médico, pero no encontraron nada anormal. Mi esposa también comenzó a sentirse débil, cansada, como si algo le drenara la energía. Al principio, lo atribuimos al estrés, a la carga diaria del trabajo y la crianza, pero con el tiempo, la situación empeoró. A mi esposa comenzaron a aparecerle marcas en la piel, como moretones sin explicación. Yo también me sentía extraño, más irritable, más débil. Fue una tarde, mientras volvía del trabajo más temprano de lo habitual, cuando descubrí algo que me heló la sangre. Mariana no esperaba que llegara a casa tan pronto, así que la encontré en la cocina, de espaldas a mí, con la luz tenue del atardecer filtrándose por las ventanas. Al principio no vi nada fuera de lo normal, pero cuando me acerqué, algo llamó mi atención. Estaba revolviendo algo en una cazuela, una mezcla espesa y oscura. El olor era insoportable, una mezcla nauseabunda de tierra húmeda y algo más, algo podrido. Mi estómago se revolvió. Me acerqué lentamente, intentando no hacer ruido. Mis ojos cayeron sobre una bolsa que tenía abierta a su lado. En su interior había tierra, pero no era cualquier tierra. Reconocí el color grisáceo y el olor característico de inmediato, era tierra de cementerio. Un escalofrío recorrió mi columna. Todo encajaba en ese momento, las enfermedades de mis hijos, el deterioro de mi esposa, mis propias dolencias. Todo formaba parte de algo mucho más siniestro, algo que estaba más allá de mi comprensión. No pude contenerme más. Le grité, exigiendo saber qué estaba haciendo. Mariana me miró con unos ojos vacíos, casi como si no me reconociera. Lo que salió de su boca no fue una explicación, sino una confesión. Estaba envenenando a mi familia, lentamente, utilizando ingredientes que había recolectado en cementerios y otros lugares oscuros.
La mezcla que estaba preparando no solo contenía tierra de panteón, sino también restos de animales muertos, huesos molidos y algo que mencionó como cenizas de espíritu. Me quedé congelado mientras ella hablaba. No podía creer lo que estaba escuchando. Mariana me había hablado en ocasiones sobre su abuela, una curandera de un pueblo remoto, pero nunca había creído en esas cosas. Pensaba que eran supersticiones, cuentos para asustar a los ignorantes. Ahora, todo lo que había ignorado durante tanto tiempo se presentaba ante mí con una claridad aterradora. Intenté detenerla, pero ella simplemente me miró con una sonrisa torcida y se acercó lentamente, cuchillo en mano. La situación se había salido de control. Todo lo que alguna vez creí posible se desmoronaba frente a mis ojos. Me lancé sobre ella, quitándole el cuchillo de las manos, y la empujé al suelo. Mariana gritó algo en un idioma que no entendí, una especie de conjuro o maldición, pero no me detuve. Sabía que tenía que hacer algo, que no podía permitir que su veneno llegara a mis hijos. La dejé allí en la cocina, retorciéndose en el suelo, y corrí hacia el cuarto de los niños. Encontré sus camas deshechas, los juguetes esparcidos por el suelo. Mi corazón se aceleró cuando vi a mi esposa en el umbral de la puerta, débil, apenas capaz de mantenerse en pie. En ese momento supe que, de alguna manera, Mariana había logrado mantenernos bajo su control durante meses, debilitándonos poco a poco. Llamé a un amigo de confianza, un sacerdote que conocía desde la infancia. No creía en lo sobrenatural, pero algo en mí gritaba que necesitaba ayuda más allá de la medicina o la policía. El padre Andrés llegó esa misma noche y juntos recorrimos la casa. Mariana había desaparecido, pero su presencia aún se sentía en cada rincón, como si las paredes hubieran absorbido su maldad. Andrés rezó en cada habitación, bendijo la casa con agua bendita y, finalmente, encontró lo que estaba buscando, un pequeño altar oculto en el sótano, donde Mariana había estado realizando sus ritos. Era un espacio lleno de objetos perturbadores, fotografías de mi familia clavadas con alfileres, restos de animales sacrificados y más tierra de panteón esparcida en pequeños montículos. Durante las siguientes semanas intentamos recuperarnos. Mi esposa y mis hijos, aunque aún débiles, comenzaron a mejorar. Yo, por otro lado, no podía olvidar lo que había sucedido. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Mariana, sentía su respiración en mi nuca, su mirada clavada en mí como una advertencia. Sabía que, aunque habíamos logrado detenerla, no estábamos a salvo. Algo en mi interior me decía que lo peor aún estaba por llegar. Y llegó. Unos meses después, una noche en la que pensé que todo estaba volviendo a la normalidad, desperté abruptamente. No sé qué me sacó del sueño, pero el silencio en la casa era opresivo. Me levanté y fui a revisar a los niños. Al abrir la puerta de su cuarto, me encontré con una escena que jamás olvidaré. Allí, de pie, frente a las camas de mis hijos, estaba Mariana, con la misma sonrisa torcida de aquella tarde en la cocina. No sé cómo había logrado entrar, pero allí estaba, su cuerpo retorcido en una posición antinatural, como una sombra imposible de desvanecer. No me moví, ni siquiera grité. Mi mente se negó a aceptar lo que estaba viendo. Ella alzó una mano, señalándome, y en un susurro apenas audible, dijo algo que aún retumba en mis oídos: no has terminado con lo que empezaste. Luego desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Desde esa noche, el terror no me ha abandonado. Mi esposa y mis hijos duermen tranquilos, ajenos a lo que sucede, pero yo no. Cada vez que cierro los ojos, la veo. Sé que está esperando el momento adecuado, que su venganza aún no ha terminado. El pozo. Era el año 2012 cuando me contrataron para trabajar en una antigua hacienda en Mérida, Yucatán. Había trabajado como empleada doméstica en otras casas antes, pero esta era diferente. Era una propiedad enorme, de aquellas que parecen sacadas de una postal de tiempos coloniales, con paredes gruesas y techos altos que hacían eco al menor sonido. Los ventanales eran enormes y las puertas de madera, rechinantes. Todo parecía inmenso y vacío, aunque no estaba sola.
Vivía en una pequeña habitación junto a otras dos empleadas, pero yo era la más nueva, y por lo tanto, las demás parecían siempre ocultar algo, como si hubiera secretos en la casa que solo el tiempo y el servicio fiel te permitieran conocer. Mis tareas eran sencillas: limpiar las habitaciones, barrer los largos corredores y atender a la familia, que era pequeña. El patrón, el señor Aguirre, era un hombre de unos 50 años y vivía con su esposa, la señora Claudia, y su hija pequeña, Mariana. La niña no tendría más de 5 años, pero tenía una mirada que siempre me inquietaba, como si supiera cosas que los adultos pasaban por alto. A veces la encontraba hablando sola en el jardín trasero, bajo el gran ceibo que dominaba todo el terreno. Cuando le preguntaba con quién hablaba, ella solo sonreía, como si fuera una broma privada. Fue una noche, después de varias semanas de trabajo, cuando lo noté por primera vez: el pozo. No era fácil de ver. Estaba cubierto con viejas tablas de madera y escondido entre las sombras de unos arbustos secos. Había algo en ese lugar que me daba escalofríos, algo en la forma en que las tablas estaban dispuestas, como si las hubieran colocado a toda prisa, con clavos mal puestos y un descuido evidente. Pregunté a una de las otras empleadas sobre el pozo, pero simplemente me dijo que era antiguo y que nadie lo usaba. Lo habían cubierto por seguridad, para que nadie cayera en él. No me dio más detalles, y noté que evitaba mirarme a los ojos mientras me lo decía. Esa noche, no pude dormir. Mi cuarto era pequeño, con una ventana que daba al jardín trasero. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, sentía que algo en el jardín me observaba. Era una sensación extraña, como si un peso invisible se posara en el ambiente, haciéndolo denso, casi sofocante. Pensé en el pozo. Algo en ese lugar parecía llamar mi atención, como un susurro que no podía ignorar. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando escuché el primer lamento. Era un sonido bajo, casi imperceptible al principio, como un gemido lejano, pero había algo en el que me erizó la piel. Me senté en la cama, conteniendo la respiración, y el sonido volvió, esta vez más claro. Venía del jardín. De algún lugar profundo. El pozo. Sin pensarlo, me levanté. No sé qué me impulsaba, si era la curiosidad o una fuerza más oscura, pero no pude evitarlo. Abrí la puerta de mi cuarto, y con cuidado, salí al jardín. El aire era fresco, pero había una humedad extraña en el ambiente, como si estuviera a punto de llover, aunque el cielo estaba despejado. Me acerqué al lugar donde estaba el pozo, las tablas aún cubriéndolo, pero el sonido se hacía más fuerte a medida que me aproximaba. Un lamento prolongado, profundo, como si alguien estuviera atrapado ahí abajo. Me incliné sobre las tablas, tratando de mirar a través de las pequeñas grietas. La oscuridad era absoluta. Y entonces lo sentí. Una mano. Fría, huesuda, que salió de entre las tablas y se aferró a mi muñeca con una fuerza brutal. Era imposible que alguien pudiera estar allí abajo. Me quedé paralizada por el terror mientras aquella mano tiraba de mí hacia el pozo. Grité, pero el sonido parecía ahogarse en mi garganta. Sentía el frío en mis huesos, una presencia que me arrastraba hacia la oscuridad como si quisiera devorarme. Con todas mis fuerzas, logré soltarme y retrocedí de un salto. Caí al suelo, jadeando, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Las tablas del pozo temblaban, como si algo debajo de ellas luchara por salir. Corrí hacia la casa sin mirar atrás, y me encerré en mi habitación, temblando. No pegué ojo el resto de la noche. Al día siguiente, le conté a una de las otras empleadas lo que había pasado. Se limitó a mirarme con una mezcla de compasión y resignación. Me dijo que no era la primera que había escuchado lamentos provenientes del pozo. Que, hacía muchos años, en ese lugar, algo terrible había ocurrido. Me contó una historia que me dejó helada. Hace más de 40 años, una familia vivía en esa hacienda. Tenían varias empleadas domésticas, pero una de ellas, una joven llamada Isabel, desapareció de la noche a la mañana. Nadie sabía qué había ocurrido. Se decía que Isabel estaba embarazada, que había sido seducida por el patrón de la casa y que, cuando él se enteró, la hizo desaparecer para evitar el escándalo.
Algunas de las empleadas creían que la habían arrojado al pozo. Lo más aterrador es que, desde entonces, cada vez que alguien nuevo llegaba a trabajar a la casa, empezaban a escuchar los lamentos. Y lo peor de todo es que, según la leyenda, cada vez que alguien escuchaba esos lamentos y veía algo extraño, era porque la siguiente víctima estaba cerca. No pude dejar de pensar en lo que había sentido la noche anterior. Esa mano fría, tirando de mí, intentando arrastrarme hacia la oscuridad. ¿Era Isabel? ¿Era su espíritu el que me había tocado? ¿O era algo mucho peor? Los días siguientes pasaron en una niebla de terror. No podía concentrarme en mis tareas y cada noche el lamento volvía. A veces más fuerte, a veces más suave, pero siempre presente. Sabía que algo en ese pozo me estaba llamando. Empecé a soñar con él. Soñaba que caminaba hacia el pozo, que las tablas se rompían bajo mis pies y que caía en una oscuridad sin fondo, donde 1000 manos frías me atrapaban, arrancándome la vida poco a poco. Intenté evitar el jardín, pero parecía imposible. Cada vez que la señora Claudia me pedía que fuera a recoger algo allí, sentía un nudo en el estómago. Empecé a tener problemas para dormir. Oía el lamento aún cuando estaba despierta. Era como si ese sonido se hubiera incrustado en mi mente. Un domingo, decidí que ya no podía más. Tenía que irme de esa casa, escapar antes de que algo terrible me sucediera. Ya había empacado mis cosas cuando ocurrió algo que nunca olvidaré. Era medianoche y estaba a punto de salir de mi cuarto cuando escuché pasos suaves en el pasillo. Pensé que era alguna de las otras empleadas, pero cuando abrí la puerta, me encontré con Mariana, la hija de los patrones, parada frente a la puerta de mi habitación. Tenía esa misma sonrisa extraña en el rostro, pero esta vez sus ojos estaban completamente vacíos. Como si no fuera ella. Sin decir una palabra, me tomó de la mano y me llevó hacia el jardín. Estaba tan petrificada por el miedo que no pude reaccionar. Caminamos en silencio hasta el pozo. El lamento era más fuerte que nunca, pero esta vez venía acompañado de un murmullo suave, casi como si alguien susurrara mi nombre. Mariana me soltó la mano, se inclinó sobre el pozo y, con una calma aterradora, retiró una de las tablas. La oscuridad parecía moverse, como si algo vivo se agitara allá abajo. Sin poder controlarlo, me acerqué también, sintiendo ese mismo tirón invisible que me llamaba. Y entonces la vi. Un rostro pálido, flotando en la oscuridad. Ojos vacíos, boca abierta en un grito silencioso. Isabel. Grité con todas mis fuerzas, retrocedí de un salto y corrí hacia la casa. No me detuve hasta llegar a mi habitación, donde me encerré y lloré hasta el amanecer. A la mañana siguiente, empaqué lo poco que me quedaba y me fui de esa casa sin mirar atrás. Nunca le conté a nadie lo que vi esa noche. Pero aún hoy, cada vez que cierro los ojos, puedo ver ese rostro en la oscuridad, puedo sentir la mano fría aferrándose a mi muñeca. Y sé, sin ninguna duda, que algo en ese pozo me sigue esperando. Siempre esperando. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.